El acta de la sesión octava se da por aprobada y el acta de la sesión 9 queda a disposición de las señoras y de los señores diputados. En cuenta. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. No hay cuenta. Ofrezco la palabra sobre otras materias. No hay otras materias. Orden del día. La sesión tiene por objeto conocer la implementación de la Ley 20.998 de Servicios Sanitarios Rurales y de su reglamento. Asistirá para estos efectos el director nacional de Obras Hidráulicas, subrogante, el señor Milo Milán. Ofrezco la palabra. Don Milo, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Sí? El reemplazo del director de Servicios Sanitarios Rurales. Ya, me parece. Muy buenas tardes, don Milón. Para mí es muy importante, entre paréntesis, nosotros con muchos otros diputados, pero particularmente con la diputada que está aquí a mi lado, estamos trabajando hace mucho rato en el tema de la agua potable rural, que es un tema que muchas veces pasa como un poco desapercibido. Por lo tanto, estamos muy deseosos de conocer más o menos cuál es la implementación de la ley, sobre todo lo que tiene que ver con el reglamento. Por lo menos para mí, creo también representar a muchos y a muchas, es muy importante una conversación que podamos sostener con usted, así que le damos muy cordialmente la bienvenida. Don Milón, tiene la palabra. Señorita. Gracias, presidente. ¿Se escucha bien? Sí, señor, ¿Aló? se escucha bien. Perfecto. Ya. Presidente, por su intermedio, saludar a todos los diputados y diputadas presentes y a todas las demás personas. Y contarle, tengo una pequeña presentación como de contexto para poder después iniciar la discusión. Así que si le parece voy a compartir. Pero no tengo habilitada la función de compartir pantalla. No sé si me podrán ahí Por supuesto. habilitar. ¿Está habilitada, don Milón? Deje intentarlo nuevamente. Ahí sí, perfecto. ¿Se ve la pantalla? Sí. Sí, Sí, estimado ya, perfecto. ministro de Obras Públicas. Ya. Bueno, estoy intentando cambiarla. Si me espera un segundito, avanzar. Ahí, ¿avanzó? Sí. Bueno, el contexto general del tema de los servicios sanitarios rurales en el país, actualmente tenemos 2.306 sistemas con aproximadamente 2.100.000 beneficiarios estimados, distribuidos en todas las regiones del país, como usted puede ver en la lámina que estoy mostrando. El 2022 estamos proyectando el término de 30 instalaciones de sistemas semiconcentrados, nuevas instalaciones, por lo tanto esperamos con ello beneficiar a unos 14.000 habitantes. También estamos trabajando en 35 proyectos de mejoramiento o ampliación de sistemas existentes, con lo cual podríamos beneficiar a unos 38.000 habitantes adicionales. En términos presupuestarios, lo que le puedo informar es que se ha incrementado fuertemente la inversión en servicios sanitarios rurales y prácticamente duplica al presupuesto si sacáramos un promedio de la década anterior. Con la inversión proyectada del año 2022, que está distribuida en todas las regiones del país, contempla distintas tipologías de obra, 189 contratos de obras tradicionales, eso implica ya sea nuevos sistemas de agua potable rural, mejoramiento de otros, etcétera. Pero también muy importante el foco en mantener en servicio
en conservar, en reparar lo existente, para que continúe prestando un adecuado servicio, sistema sanitario ya existente. Por lo tanto, también tenemos 200 contratos de conservación, 387 contratos de prefactibilidad, que es, digamos, la tipología en la cual se buscan las nuevas fuentes de agua requeridas para nuevos sistemas. Ahí se hacen estudios hidrogeológicos de acuíferos, por ejemplo, y se desarrollan sondajes donde se puede encontrar el recurso en algún lugar donde no hay abastecimiento actualmente. Y también 160 contratos relacionados con acciones de sequía, de emergencia, donde básicamente se busca, por ejemplo, profundizar un pozo existente que ya no tiene agua, o bien ir a buscar, desarrollar un nuevo pozo, buscar una nueva fuente para poder complementar la fuente antigua que está afectada justamente por los efectos de la sequía. Así que eso es más o menos toda la tipología de proyectos que estamos desarrollando actualmente en temas de servicios sanitarios rurales. Un resumen de todo esto, en general, la proyección 2022 es que vamos a tener un total de 250 obras terminadas este año, conservaciones, nuevos sistemas y también ampliación o mejoramiento de otros sistemas existentes. Y para el año 2023 proyectamos un total de 280 términos de obras del mismo tipo. Ahora, un poco hablando ya sobre la implementación de la Ley de Servicios Sanitarios Rurales, es un proceso en desarrollo, pero donde tenemos tres marcos que podríamos decir. Primero, la elaboración de un plan estratégico de implementación que esperamos que cubra el periodo de la actual administración, es decir, 2022-2025. Ahí deberíamos considerar todas las acciones, planes y recursos requeridos para la implementación de la ley en este periodo. Dar continuidad a una mesa de trabajo con dirigentes que venía de la administración anterior y donde la idea es definir los criterios, alcance y objetivos de ese trabajo con los dirigentes. Ya hemos desarrollado a la fecha, por encargo del ministro de las Públicas, 10 reuniones en la actual administración, donde han participado un total de 148 dirigentes. El objetivo principal es escucharlos y recoger sus planteamientos, sus inquietudes, sus alcances respecto a lo que faltaría para una adecuada implementación de la ley, donde necesitan apoyo, donde necesitan reforzar algunas áreas. Y algunos de los puntos claves que estamos trabajando es, por ejemplo, tener la mayor representatividad posible de esta mesa de trabajo con dirigentes, abarcar todo el país, formular un proceso intensivo de capacitación, revisar y probablemente simplificar algunos de los procedimientos que se han establecido de manera que los puedan ser implementados, flexibilizar exigencias cuando sea posible a los comités y cooperativas principalmente, y también revisar los plazos vigentes, ya que vemos que podría haber, podríamos estar un poco cercanos al cumplimiento de algunos plazos y a lo mejor hay que modificarlo, hay que extenderlos de manera de facilitar este trabajo. ¿En qué estamos? Le puedo informar actualmente, por mandato del Ministro de Obras Públicas, lo que se está desarrollando a raíz de este encargo es, con un grupo de trabajo interno en la dirección, un diagnóstico del estado de avance de la implementación de la ley. Estamos haciendo una evaluación interna de nuestros propios recursos, de las capacidades para enfrentar los desafíos de la ley. Por ejemplo, tenemos que abordar lo que nos pide la ley de dejar de trabajar con las empresas sanitarias. En algunas regiones ya no estamos trabajando con ellas, y en otras regiones en corto plazo vamos a dejar de desarrollar este trabajo el trabajo a través de convenios con las empresas sanitarias para desarrollar los proyectos y la asistencia a los comités y cooperativas, y va a tener que ser desarrollado con recursos internos de la propia Dirección de Obras Hidráulicas,
Por lo tanto, hay que hacer una evaluación interna de cómo estamos parados para ese escenario de dejar de depender del apoyo de las empresas sanitarias. También estamos, obviamente, para tener un adecuado diagnóstico, recogiendo los planteamientos de los dirigentes que han formulado en la mesa de trabajo y que seguimos desarrollando. Y también el otro foco es el refuerzo del personal. Como ya le decía, tenemos grandes desafíos de apoyo a los comités y cooperativas y también de absorber el trabajo que antes desarrollaban las empresas sanitarias. Por lo tanto, este año estamos activando 52 nuevas contrataciones con un foco en regiones, es decir, fortalecer los equipos de trabajo regionales. Eso va a implicar aumentar en un 27% la dotación actual de la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales. El año 2023 estamos solicitando nuevas contrataciones en presupuesto para el presupuesto 2023 que estamos formulando. También va a ser con foco en regiones. Esperamos seguir avanzando en ese proceso y tener bastante más personal. Y otro punto que estamos también evaluando es la instalación gradual de nuevas oficinas provinciales. El objetivo de estas nuevas oficinas provinciales es acercarnos a facilitar el acceso de los dirigentes y cooperativas a la dirección de obra hidráulica, específicamente en algunas provincias que pueden estar lejos de la capital regional y por lo tanto implica un largo viaje hacia la capital regional, donde normalmente está la DOH. Entonces, a través de la implementación de estas oficinas provinciales, podríamos facilitar el trabajo de apoyo a los comités y cooperativas. Ese es el foco del trabajo actual y los próximos pasos, una vez que terminemos este proceso de diagnóstico, lo que queremos es proponer un plan de implementación de la ley en el periodo 2022-2025, que va a incluir básicamente los recursos que creemos que se requieren para fortalecer el trabajo interno de la propia DOH, pero también hay que evaluar cómo vamos a dar el apoyo, un fuerte apoyo a los comités y cooperativas, acompañamiento en detalle para que puedan cumplir las exigencias de la ley, capacitaciones y otros temas similares, de manera que queden en condiciones de atender todas las exigencias que le hace esta ley. Y bueno, junto con ello probablemente va a haber que evaluar los procedimientos y los plazos de manera de darles más plazo a los comités para que puedan cumplir estas exigencias y puedan ser acompañados en este proceso por la Dirección de Obra Hidráulica. Ese es más o menos el proceso, y por supuesto este plan de implementación va a ser también conversado con los dirigentes, tal como estamos haciéndolo con el diagnóstico. Eso es lo que le puedo comentar, señor presidente. Muchas gracias, don Milo. Sí, bueno, voy a ceder la palabra, pero me gustaría hacer algunas consultas. Yo, es súper concreto, es respecto de la implementación de la ley propiamente tal, cuándo estaría implementándose y sobre todo lo que tiene que ver con el reglamento. ¿Qué es lo que está ocurriendo con el reglamento propiamente tal? Porque existe la demanda por parte de los dirigentes vinculados a los servicios sanitarios rurales de que quieren que se posterguen, tienen varias discrepancias respecto de, al final, cómo salió la ley y sobre todo cómo está el reglamento. Entonces, ¿cuáles son los tiempos que existen respecto de aquello? Esa sería la primera. Si quieren, hago la primera pregunta y disculpen que haya sido tan... Sí. No sé. Diputada, tiene la palabra. Hagamos las preguntas primero y después hacemos un bloque de respuesta. Yo no tengo una pregunta nueva, solo insistir en el punto del presidente Nelson sobre el reglamento. Quienes hemos trabajado o tenemos algún tipo de relación con la RR, sabemos que es para... Perdón, no se escucha. Todo de nuevo. Voy a apagar el mío. Espérate. ¿Viste que...? Pero yo no lo apagué. No la apague.
Déjelo vendido, ¿no? Ya, ahora sí que el presidente me está molestando. No quiero hacer una pregunta nueva, solo quiero reiterar la pregunta que está haciendo el presidente de la comisión, que tiene que ver con el reglamento. Todos quienes hemos estado trabajando de alguna forma cercana o menos cercana con las APR, sabemos que en el reglamento hay bastantes problemas, hay bastante insatisfacción por parte de no solo los usuarios, sino los dirigentes. Creemos que ese es un punto neurálgico y que debemos de alguna forma solucionar o dar soluciones, ojalá en la inmediatez, para que se pueda entregar de buena forma también el servicio importantísimo que entregan las APRs. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, don Milo. Un par de preguntas que me surgieron escuchando su presentación. ¿Cuándo se van a elaborar estos planes estratégicos? Porque eso es lo que por lo menos vi en la presentación, no sé si entendí mal, que eso aún no se elaboran. ¿Cuándo se van a elaborar estos planes estratégicos, que eran, creo, 2022-2025? ¿Y quiénes van a participar en su formulación? Y la otra pregunta es, cuando usted señala que hay un nivel de dependencia en las sanitarias, ¿a qué le dice esta dependencia y cuál es el nivel de dependencia con las empresas sanitarias? Perdón, la pregunta era, cuando usted señala que dependen de las sanitarias, ¿a qué específicamente se refiere con esta dependencia de las sanitarias y a qué nivel está esa dependencia? Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, don Milo. Gracias, diputado. Diputado de la Cámara. ¿No? Bueno, aprovechar entonces mientras tanto. Ahí sí. Diputada Cordero, tiene la palabra. No quería simplemente, señor presidente, disculparme. Venía de vuelta al Congreso con tiempo suficiente y fui sorprendida por dos gigantescos atascos, uno en la carretera y otro dentro de un túnel. Así que me disculpo por el atraso. Espero que no me traiga consecuencias. Quiero saber si estoy presente. Está presente, diputada. Muchas gracias. Oiga, y para aprovechar este empujón, y la otra pregunta, director, disculpe que nuevamente pregunte, pero que una de las cosas que más insistentemente solicita a la gente que se le responda es el tema de las horas punta. Ellos tienen una complicación con las horas punta, sobre todo por el precio que están teniendo por el precio. Usted ya sabe más o menos hacia dónde se origina, si es que hay alguna probabilidad cierta de que eso se pudiera solucionar. Eso, estimado don Milo, cedo la palabra. Presidente, sí, tratar de referirme a los puntos. Efectivamente, una de las principales preocupaciones del diagnóstico que estamos desarrollando, que ha aparecido mucho en las reuniones con los dirigentes, es el tema de su preocupación de los plazos para implementación de algunos de los procesos previstos en la ley. Y estamos evaluando que debiera haber una postergación de estos plazos de manera de facilitar el proceso, ¿ah? Cosa tener un tiempo para seguir conversando con los dirigentes, para proponer un plan de apoyo y de capacitación, de manera que lo puedan cumplir. Así que no tengo la respuesta exacta de cuánto, pero debieran extenderse algunos de los plazos que son para este año al menos de algunos procesos de implementación de la ley. Hay otros procesos de más largo plazo, por ejemplo, el tema tarifario, que tiene un plazo de varios años, pero hay algunos procesos de acreditación y de otros de los dirigentes que se cumplen dentro del presente año y por lo tanto creemos que hay que extenderlo. Entonces ahí vamos a tener que estudiar si eso corresponde a modificación de instructivos internos, reglamentarios u otros que deben formularse para poder extender los plazos y tener un tiempo de trabajo adecuado con los comités y cooperativas. Otro tema, por ejemplo, el tema del plan estratégico, que es lo que hablábamos de cómo vamos a abordar en forma integral la implementación de la ley. Por el momento, en estos meses, un encargo que tenemos del ministro de las Públicas desde el mes de abril, estamos trabajando en las reuniones con todos los
dirigentes posible, y una vez que concluyamos este diagnóstico, que va a ser un plazo acotado, dentro del presente mes, próximo mes máximo, vamos a empezar a hacer una propuesta. Esa propuesta obviamente debe ser validada por nuestra autoridad, el ministro de Obras Públicas, y también consensuada con los dirigentes de comités y cooperativas, cosa de tener hacer un equipo de trabajo común que nos permita desarrollar esta implementación. La dependencia con las empresas sanitarias, que era un punto que fue también consultado, aclaro que la forma tradicional de trabajo en tema de agua potable rural de los últimos años ha sido que la gestión de los proyectos y también la asistencia a los comités y cooperativas la desarrollan las empresas sanitarias a través de un convenio con el Ministerio de Obras Públicas. Es decir, ellos prestan un servicio y nosotros más bien hacemos una inspección del servicio que están prestando las empresas sanitarias. La nueva ley de servicios sanitarios rurales nos exige dejar de trabajar con las empresas sanitarias, y por lo tanto ya eso exige lo que mencioné de reforzar los equipos internos, ya que el trabajo de la gestión de los proyectos va a tener que ser desarrollado por la propia Dirección de Obras Hidráulicas, y también la contratación de la obra o de los diseños también va a tener que ser vía proceso de licitación pública, como lo hacen los otros servicios del MOP. Ya dejamos de depender del apoyo de la empresa sanitaria, y es una gestión directa de la Dirección de Obras Hidráulicas el tema de los proyectos de agua potable rural. La última pregunta de lo que anoté es el tema de la hora punta. Estamos conscientes de que hay una inquietud, la han planteado también los dirigentes, les afecta mucho, sobre todo en un contexto de sequía, donde muchas veces hay poco volumen de agua producida por un pozo, por ejemplo, y lo obliga a estar bombeando constantemente día completo, por lo tanto no pueden parar en hora punta, y eso obviamente implica un sobrecosto importante por el consumo de energía eléctrica. Es un tema que lo recogimos, entiendo que el ministro de Obras Públicas lo planteó al ministro de Energía, y el ministro de Energía está estudiando las posibilidades de dar una solución al tema, pero no tengo en este momento claridad cuál podría ser esa solución. Sé que ya se planteó entre ministros. Eso sería, señor presidente. Me quisiera hacer algunas preguntas, si es que van a haber modificaciones, y no es una pregunta que están generando las APR, más que a título personal, modificaciones a la ley, si se van a constituir o se están constituyendo mesas interseccionales tanto a nivel regional como provincial. Y, por ejemplo, respecto a las capacitaciones, algunas dudas que tienen las APRs es que entienden que hay contratos vigentes, pero las capacitaciones van a ser en torno a la implementación de la ley, o van a ser para entregar más herramientas y que resguarden, por ejemplo, a los comités o las cooperativas. Entiendo también que hay algún tipo de petitorio en donde las APRs, a lo mejor, no sé si todo el país, pero al menos estoy viendo un listado, que son en su mayoría, nos hablan de una prórroga de esta ley, de su reglamento, como mencionamos anteriormente. Eso para no hegemonizar la palabra. Respondo inmediato, presidente. Gracias, presidente. Si me permite. No se escucha, perdón. Ahí sí, es que el presidente tiene su micrófono apagado. Estamos con algún problema técnico. ¿Prefiere que, presidente? Yo voy a hablar en... ¿Prefiere que hagamos las dos preguntas y después responda? A su juicio, don Milo, y basado en su trayectoria, en su experiencia en estos temas, sobre todo de agua potable rural y su conocimiento, ¿usted cree que este cambio desde la gestión a través de empresas sanitarias a la gestión a través de la autoridad, este cambio va a generar mejoras en los proyectos de APR, las solicitudes, lo va a hacer más rápido, más lento, o qué va a ser lo principal que cambie, cree usted,
dado su experiencia en el tema o lo que usted conoce de este tema, así como pregunta en general. Gracias. Ahí sí. ¿Alguna otra? Voy a preguntar yo entonces. Estimado Mila, mire, don Milo, es que tenía un amigo que se llama Milo. Mire, yo soy amigo de la forma, de los protocolos y de las buenas maneras de expresar incluso las cosas que a uno no le gustan. Yo soy diputado de un distrito que es esencialmente rural, de muchas comunas rurales. Bueno, Chile en sí mismo, Chile es rural. Y afortunadamente tuve la posibilidad también de ser alcalde de comunas rurales, de una comuna rural. Yo quiero decirle derechamente que en todas las reuniones que hemos tenido, incluso que he participado con algunas colegas, yo veo que estamos muy lentos respecto al tema de las APR. Yo siento que hemos tenido ya incluso algunas reuniones con usted en el propio ministerio, hemos tenido otras reuniones, pero siempre, ¿por qué no decir las cosas? Lamentablemente son siempre las mismas respuestas. Y la situación que están viviendo miles de chilenos y de chilenas, la verdad es que es crítica. La semana pasada nosotros con la diputada Fran Bello estuvimos en un gran encuentro en la comuna de San Esteban donde estuvo todos los APR de la provincia de los Andes. Y yo le quiero decir derechamente que no hay agua, siendo que estamos a los pies de la cordillera. Entonces no hay infraestructura, no se cavan pozos, no se profundizan los pozos. Y en estos momentos, este racionamiento del cual recién se está empezando a hablar en Santiago, yo le quiero decir que en nuestra comuna el racionamiento existe hace mucho rato, lamentablemente. Me llamaban el otro día por teléfono, al otro día que tuvimos la reunión, la gente desesperada, no tiene agua. Yo le quiero decir derechamente que estamos muy lentos porque aquí no estamos hablando de cualquier necesidad que se tenga que satisfacer. Aquí estamos hablando nada más ni nada menos que del agua. Entonces, ha sido reiterativo el momento en que nosotros hemos presentado, por ejemplo, qué se va a hacer en términos de profundización de pozos. ¿Qué vamos a hacer respecto, por ejemplo, de los temas de infraestructura propiamente tal? ¿Qué va a pasar con la instalación de la ley hasta el momento, al final? Lo único que hemos tenido por respuesta es que aún no sabemos. ¿Qué vamos a hacer con las capacitaciones que se requieren? Y en todas nosotros, yo sigo diciéndole APR, a pesar que sé que no se llaman así, en todos los lugares se está solicitando esto. Aparte de eso, el reglamento es tan rígido, es tan complejo, con una cantidad de exigencias tan grande, incumplible en los sectores del campo donde no hay ni siquiera conexión a Internet. Es decir, es un reglamento para que no se cumpla. Y como no se va a cumplir, evidentemente, después se va a tener que intervenir. Y después, cuando se tenga que intervenir, se va a tener que licitar. Y cuando se licite, se le van a tener que entregar a las sanitarias. Y entonces estamos viendo una situación súper dramática y yo quiero ser súper reiterativo, insisto, con todo el respeto que usted se merece, pero yo creo que ha llegado el momento ya de actuar en concreto, porque estamos hablando del agua. Las horas punta es un drama y esta es la tercera vez que ya preguntamos y es la tercera vez que se nos responde lo mismo. Y siento yo con mucho desconsuelo que de repente en Chile se hablan de las grandes soluciones que parecen ser países de Europa, pero en nuestras localidades la gente no tiene agua. Y yo, con mucho respeto, insisto, muy amigo de la forma y creo representar incluso transversalmente muchas de las opiniones de acá, desde la derecha hasta la izquierda, a mí me gustaría que empezáramos a actuar con mucha más agilidad y con mucho más rapidez respecto de una cuestión que es tan importante para nuestra gente. Eso, sí, por supuesto. Presidente, no, desde el otro lado, digamos, de la vereda política, sumarme a las palabras del presidente, porque creo que, tal como bien lo dijo, muchas veces nos hablan de grandes soluciones, de grandes problemáticas de ciudad y los sectores rurales quedan en segundo plano. Así que creo, al igual que el presidente, que es hora de tener ya soluciones más concretas y bien concretas, sobre todo en el tema del agua potable. Gracias, presidente. Director, tiene la palabra. Muchas gracias. Gracias, presidente. Sí, hay una pregunta sobre las modificaciones de la ley. Perdón, estoy repasando lo que apunté. Sí, y si van a haber mesas regionales, por ejemplo. También capacitación y lo que han solicitado los dirigentes, por ejemplo, de prórrogas de los plazos legales. Efectivamente, presidente,
estamos en un proceso de transición. Yo debo aclarar, yo estoy de director subrogante hace 2 meses aproximadamente, entonces lo que estamos haciendo es justamente revisar lo que se ha hecho y a raíz de eso tratar de generar un proceso de mejora para poder avanzar en la implementación de la ley. Pero nuestro diagnóstico, de acuerdo a lo que hemos recogido en estos 2 meses de trabajo, principalmente tanto interno como con los dirigentes, es que hay que cambiar, modificar plazos. Es decir, coincidimos un poco en nuestro diagnóstico con lo que están planteando los dirigentes, y ese plazo es justamente para tener el tiempo de ponernos de acuerdo, generar todo el proceso de apoyo a los dirigentes que nos están demandando en capacitaciones, en seguimiento, acompañamiento. Creemos que en este momento no están dadas las condiciones para cumplir los plazos actuales e implementar rápido la ley. Hay que hacer un proceso de ajuste y de reforzar nuestro trabajo y llegar a un consenso, un acuerdo con los dirigentes de cómo vamos a desarrollar esa labor. Así que coincidimos un poco en el diagnóstico preliminar, pero queremos tener bien evaluado el tema para hacer una propuesta seria. Había otra pregunta sobre el tema de la empresa sanitaria, ¿cuál sería la modificación? Bueno, los convenios con la sanitaria implican pagar un porcentaje importante como por la gestión del proyecto a la empresa sanitaria y también un monto por el apoyo a los comités y cooperativas. Creemos que podría ser un proceso más barato y más eficiente si pudiera la DOH directamente prestar ese servicio, ahorrándose ese pago adicional a la empresa sanitaria. Pero también hay un tema de cercanía Perdón, una interrupción en la comunicación. Bueno, estaba hablando de las empresas sanitarias que efectivamente lo que yo entiendo cuando se formuló la ley es que había muchos cuestionamientos al servicio que prestaban estas empresas sanitarias a los comités y cooperativas. Por lo tanto, fue una solicitud de ellos, no trabajar con las empresas sanitarias, sino que trabajar directamente con los funcionarios públicos de la Dirección de Obras Hidráulicas, y ese es un poco el espíritu de esta modificación legal. Nosotros tenemos que implementarla. Bueno, hay otros temas respecto a los procesos, a los plazos, a la lentitud de las soluciones. Presidente, la verdad es que hay una crisis hídrica en todo el país. Llevamos más de 10 años de una mega sequía y efectivamente ha afectado no solo al centro norte del país, sino que en muchos casos la sequía ha llegado a zonas donde uno no cree que podría haber sequía, como Aysén o Chiloé, por ejemplo. Entonces, es una crisis muy profunda y ha estresado el servicio. Se trabaja, como le mostré en la presentación, prácticamente se ha duplicado la inversión en nuevas obras, con mucho foco en buscar nuevas fuentes de abastecimiento de agua, en atender las situaciones de sequía. Muchos de esos contratos de sequía son precisamente profundización de pozos, o ir a desarrollar nuevos pozos para poder abastecer a los sistemas existentes que tienen problemas de abastecimiento. Pero efectivamente el trabajo no es suficiente. Uno de los temas que estamos desarrollando ahora, una nueva propuesta de acortar los plazos. Nuestra evaluación es que el plazo completo por ejemplo, para la instalación de un nuevo sistema de agua potable rural es del orden de 6 o 7 años, en todas las etapas, desde que se postula el proyecto, se busca la fuente, se hacen los estudios, se hace el sondaje, después se hace el diseño de la obra y finalmente se construye el estanque y la red. Son varios años. Entonces, ese proceso lo queremos acortar a solamente dos etapas, lo cual permitiría ahorrarnos un buen tiempo. Es decir, una etapa que sería todo el estudio, la búsqueda de la fuente, el sondaje y el prediseño. Una etapa y de ahí pasar directamente a la ejecución de la obra con un contratista que haga afine finalmente el diseño, pero serían solo 2 contratos, no 3 o 4 como en la actualidad. Así que
Eso permitiría acortar los plazos de respuesta del Estado ante las necesidades de las comunidades. Hemos trabajado en otros temas, por ejemplo, en lo que son cuando hay escasez, hay fuentes múltiples, es decir, buscar una fuente más o menos segura de agua, aunque esté lejos del sector que queremos abastecer, y generar una aducción importante de varios kilómetros que puede ir en el camino abasteciendo a distintos sistemas de APR, es decir, un abastecimiento común de agua desde una sola fuente, más o menos segura, para varios sistemas de APR. Entonces, hay distintas acciones que se han implementado para tratar de atender esto, pero tampoco podemos desconocer que la crisis hídrica es profunda y ha afectado a todo el país, así que hay que seguir trabajando en este tema con mucho énfasis, mantener una fuerte inversión y fortalecer también los equipos profesionales que trabajan en este ámbito. Eso sería, presidente. Gracias, director. La diputada la María Francisca Bello tiene una pregunta. Don Milo, solo reiterar quizás dos puntos que son fundamentales y que donde también hay compromisos de nuestro presidente de la República, Gabriel Boric, por ejemplo, el punto número 2 con lo que le decía de las mesas, sobre las mesas, ahora quiero plantear sobre la creación de los consejos consultivos a nivel nacional y regional, esto para dar una real herramienta donde se pueda dialogar, donde se puedan tomar decisiones, que conlleva a los representantes y todas las necesidades de los APR. Yo quiero insistir en este punto, es importante para las APR, creo que la generación de este diagnóstico que se está realizando es fundamental, que quienes viven en primera persona la administración de estas aguas sean quienes tengan también voz y sobre todo incidencia. Y la segunda, que algo que nos han preguntado mucho, yo también soy del distrito 6, el mismo distrito que el diputado y presidente Nelson Venega, es la implementación del Código de Agua. Eso es fundamental para las APRs también. ¿Cómo vamos a concordar entonces con la Dirección General de Agua estos mecanismos de aplicación de estos nuevos derechos que se están presentando para las APRs y el agua potable rural? Sobre todo en las cuencas en donde los camiones aljibe hacen negocios. Yo creo que esos dos puntos son fundamentales. Uno tiene que ver con entonces una nueva perspectiva de gobernanza del agua, y la segunda es cómo implementamos esta reforma del Código de Agua que nos ha tomado 11 años llevarla a cabo. Creo que esas dos, si podemos responder esas preguntas de alguna forma, creo que le damos certezas y resolvemos las dudas de los dirigentes y las APR. Muchas gracias. Algún día aprenderé a usar esto. Ahí sí. Le doy la palabra ahora, diputada. Tiene la palabra. Disculpe. ¿Sí? Ya. Bueno, saludarles a todos y decir que, bueno, me hago también parte de lo que plantea el presidente, el diputado acá también respecto a las demoras, que uno lo entiende cuando conversa con la ciudadanía de esto, y lo reconoció acá don Mila, que hay 6 años aproximadamente de un promedio para sacar un proyecto de agua potable rural. Entonces, más allá de que acá estamos en el reglamento, pero creo que no puedo dejar de referirme a ese tema, a la demora que por un lado es en términos de los procesos o el procedimiento de la inversión pública, y que le hemos reclamado yo con mi calidad de consejera regional antes. Siempre fuimos de las que pedíamos que hubiera alguna flexibilidad, y eso es lo que le quería preguntar, ¿qué a su juicio lo que hubiese que modificar en términos de flexibilizar, sin por ello no descuidar los recursos públicos de ninguna manera, para desde lo que es la DIPRES, la Dirección de Presupuesto, que pone exigencia, que todos sabemos que ellos tienen un criterio y un estándar que, bueno, es absolutamente técnico, o también desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que son los que dan los famosos RS, ¿cierto? Y donde, claro, la tramitación y el equiparar un proyecto probablemente, y que lo he dicho desde hace bastante tiempo ya, de a lo mejor establecimiento educacional en un centro urbano, en una avenida de una localidad absolutamente urbana, a lo que es un proyecto de agua potable rural en una localidad alejada, rural, donde se pide, por ejemplo, la cantidad de habitantes, que sabemos que la densificación de las casas tiene que estar muy
tiene que tener estos estándares para que pase el criterio de inversión pública que hoy día nos da el sistema que está imperando. Y nosotros, yo lo menos he planteado que eso hay que corregirlo. Entonces, o que nos diera su visión respecto a qué cosas son los cuellos como de botella desde lo técnico para que los proyectos obtengan su RS más rápido. Y bueno, y también, que ahí a lo mejor no va a tener o no es de su competencia, pero en materia de recursos, porque también es un tema de recursos. El presidente habló de una cifra, no me la recuerdo no tengo la cifra exacta en este momento. Claro. Entonces, yo me pregunto para el país eso, ¿cómo estamos? Porque la carencia de proyectos, los que están a la espera de ser aprobados, desde lo que ya incluso han pasado su parte técnica, bueno, no es menor. Entonces hay dos temas. Uno, la carencia o cómo resolvemos la parte técnica para que andemos más rápido, qué propuestas podríamos tener nosotros desde el Congreso, porque es una cuestión que puede ser materia de ley o de conversación con la DIPRES, para cómo los reglamentos actuales los podemos adecuar a la necesidad y a la urgencia que hay hoy día de poder entregar el agua ya no más en camiones aljibe, y que eso va asociado con recursos sin ninguna duda también, donde tenemos que hacer ahí una pega que no va a ser menor para lo que es la ley de presupuesto ya del otro año. ¿Ah? Así que esa es una pregunta, pero también una reflexión, o poner esos dos temas, presidente, por su intermedio. Muchas gracias, don Mila. Muchas gracias, estimada diputada. Diputado, circula por última vez la palabra. Diputada Cordero. Yo quería preguntarle dos cositas a don Milo. En primer lugar, si él ha tenido la oportunidad de leer los informes que han dejado los expertos judíos que han venido gratis a Chile a darnos consejos, porque yo tengo mucha preocupación por el agua. Bueno, nací en una zona muy húmeda, nací en Puerto Montt y llovía cántaros, y yo estuve una vez de vacaciones en Osorno, y Osorno ya tenía sequía hace 10 años atrás. Así que comparto lo que dice don Milo, eso por una parte. Y la otra cosa, que me acaba de llegar un informe de estudiantes de la Escuela de Medicina de la Universidad de la Frontera, que hicieron un estudio, una indagación de patología en niños del sector rural de una parte de la Araucanía, donde reciben agua por estos sistemas de esos tachos blancos con metales por fuera, y los niños, se encontró un 30% de los niños que ingieren esa agua tienen el Helicobacter pylori, que es un bicho que produce una gastritis crónica y es un factor de riesgo para el cáncer gástrico. Debo agregar que la zona que más cáncer gástrico tiene en Chile es precisamente la Araucanía. Yo le quiero preguntar a don Milo si esas aguas llevan algún antiséptico, o es porque el Helicobacter es un bicho que se relaciona con ingerir aguas hervidas, con residuos estercoráceos. Muchas gracias, diputada. No, terminó, lo que pasa es que se demora un poco en seguir. Muchas gracias, diputada. Entonces, bueno, don Milo tiene la palabra. Gracias, presidente. Me refiero en primer lugar, por ejemplo, al tema de los consejos consultivos. Lo que hemos recogido es que hay distintas opiniones en ese tema, mientras, por ejemplo, hay casi nula la inscripción de comité de cooperativas para estos consejos consultivos a la fecha. Entonces, ahí hay un tema que muchos dirigentes han planteado algunos reparos respecto a las exigencias para inscribirse, para acreditarse, y por lo tanto probablemente hay que ajustar los plazos y de manera de dar más facilidades para generar ese proceso. Se me consultó por el tema de la Dirección General de Agua, la implementación del nuevo Código de Agua, el tema de camión aljibe. Ahí efectivamente hay nuevas herramientas. Los camiones aljibe trabajan en sectores donde no tenemos abastecimiento, pero el nuevo Código de Agua nos da una facultad a la Dirección General de Agua, no a la DOH, a la Dirección General de Agua, de privilegiar el consumo humano. Incluso en sistemas de agua potable rural se pueden extraer incluso hasta 12 litros por segundo, sin necesidad de solicitar los derechos de agua previamente. Después se podrá regularizar, pero es una tremenda facultad que podemos, si encontramos agua, podemos sacarla inmediatamente para consumo humano, y con eso atender el tema de evitar el uso de camión aljibe. Así que
hay herramientas que yo sé que la Dirección General de Agua está trabajando rápidamente en su implementación a lo largo de todo el país para privilegiar el consumo humano. Del mismo modo, cuando tienen que intervenir una cuenca por condiciones de sequía, también se prioriza en primer lugar el consumo humano, tanto rural como urbano, y después se reparte la poca agua que exista en otro uso. Me refiero también a otro tema que es el tema de los procedimientos, por ejemplo, para apurar, acelerar los proyectos en DIPRES, Ministerio de Desarrollo Social y otros casos. Bueno, vamos a trabajar fuertemente con el Ministerio de Desarrollo Social para ver, porque lo que queremos es que nos aprueben este modelo que les mencionaba de solo 2 etapas para la contratación, para el desarrollo de un proyecto. Una etapa que es donde se busca el agua básicamente y otra etapa donde ya se construye la obra, sin tener 3 o 4 contrataciones intermedias con todos los plazos administrativos que involucra un proceso de inversión pública. Entonces, es lo que vamos a trabajar, de generar este modelo de solo 2 etapas, pero también hay otros temas que pueden demorar la inversión, que son temas técnicos, es decir, en este momento hay que encontrar la fuente de agua y eso no es tan fácil. Hay muchas cuencas donde uno ya profundiza y profundiza pozos y de todas maneras no llega al agua, no existe agua en algunos sectores y hay que ir a buscarla a otros sectores más lejos y ya el proceso de impulsar y de conducir el agua es mucho más complejo y más caro también. Así que no es fácil la solución, pero estamos tratando de cortar los plazos. También les puedo mencionar, por ejemplo, que el tema de las licitaciones actualmente está muy complejo. En muchos casos tengo un porcentaje, probablemente más del 50% de las licitaciones de obra están saliendo más de un 10% sobre el presupuesto oficial. Estos efectos del alza de precios, de combustibles, de la inflación, de insumos. También falta de mano de obra en algunos casos. Entonces, ahí tenemos últimamente una flexibilidad del Ministerio de Desarrollo Social que incluso hasta un 20% de sobrecosto respecto al autorizado se puede igual adjudicar el proyecto sin necesidad de reevaluarlo en el Ministerio de Desarrollo Social. Esa es una facilidad porque antes era solo, el límite era un 10%, ahora nos aceptan un 20%. Así que eso permite trabajar en este contexto de alza de precios y de falta de contratistas en muchos casos. También la diputada Cordero preguntaba sobre estos informes de expertos sobre uso de agua. Y efectivamente tiene toda la razón, el país tiene que avanzar en nuevas tecnologías, por ejemplo, reutilización de aguas servidas, de aguas grises, también el tema de desalación. Tema de desalación sí lo hemos implementado, nosotros tenemos proyectos de desalación en varios sistemas ya funcionando. Estamos pensando, ya se ha incorporado también en algunos casos energía solar para bajar los costos, porque, por ejemplo, el tema de la desalación implica un alto consumo de energía, eso sube los costos del sistema y al final la gente tiene que pagar una tarifa más cara. Entonces, la combinación tendría que ser en lo posible desalación junto con un sistema de energía solar, eólico, alguna energía renovable que permita bajar los costos. Eso también estamos trabajando y tenemos algunos ejemplos de sistemas funcionando con esa tipología. Reutilización de aguas servidas no hemos trabajado nosotros directamente, pero es un tema que debiera el país también abordar en corto plazo, probablemente pensando en los efectos de esta sequía. Los temas de calidad de agua, por ejemplo, que también mencionaba la diputada en cuanto a efectos sobre la población por mala calidad del agua, la solución última y definitiva, obviamente, es un buen sistema de agua potable rural con una fuente que tenga un control en su calidad, que tenga los filtros adecuados para cualquier metal pesado, cualquier componente que afecte la salud humana y con un buen tratamiento en temas bacteriológicos también. Así que la forma de enfrentar eso es dejar de depender de los estanques, de los camiones de aljibe, sino que más bien tener un buen sistema de agua potable rural
eso es lo que estamos trabajando, créame que nos esforzamos bastante en llegar rápido con eso a la población. Eso sería, presidente. Muchas gracias, estimado director. Bueno, ya tenemos que ir cerrando esta reunión. Quiero insistir nuevamente, yo voy a hablar con la diputada. Director, antes de despedirme, porque con esto cierro, déjeme decirle, insisto, con el mayor de los respetos y con la más profunda sinceridad también y honestidad, solicitarle que haya más rapidez y más agilización respecto al tema, porque por ejemplo, miren, yo no quería hablar ni siquiera del tema de la desalación, que tal como hemos tenido exposiciones acá, sabemos que es una solución, o el tema de las aguas grises, pero el tema de la reglamentación, el reglamento de las aguas grises, incluso salió a través de un acuerdo, no sé si se recuerdan, diputado, de un proyecto de resolución hace aproximadamente 2 semanas atrás. Es un proyecto que está paralizado hace años, el reglamento del tratamiento de aguas grises y el de desalación también. Pero en el caso, por ejemplo, de la desalación, por último, está el proyecto, está aquí, todavía no sale del Congreso, pero en el caso del reglamento, que está dentro de la potestad reglamentaria del Ejecutivo, está en el Ejecutivo hace aproximadamente, según se señaló el otro día, cerca de 4 años ya prácticamente. Entonces, yo solamente insistir que para nosotros es súper complicado, porque nosotros cuando vamos a nuestros respectivos distritos y vamos y nos reunimos, yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí personalmente ya no me creen, ya no nos creen. Y la gente está directamente, prácticamente endosándonos la responsabilidad de la falta de soluciones a nosotros. Y entonces para uno es sumamente complejo esa situación, pero aparte de todo y por sobre cualquier otro tipo de consideraciones, porque de verdad es dramático, director, yo sé que usted lo sabe, pero se lo quiero insistir para recordárselo nuevamente. Aquí a mí me llaman por teléfono y la gente derechamente le cortan el agua durante el día en una localidad, por ejemplo, allá en la comuna de Los Andes, llevan 30 días sin agua. 30 días sin agua. Yo me pregunto, siempre lanzo la misma pregunta: ¿qué pasaría si en Las Condes, o en Providencia, o en Ñuñoa, o en cualquier lugar de Santiago faltara 2 horas de agua? 2 horas de agua. Entonces, ¿acaso la gente de nuestras localidades, de nuestras comunas, es de segunda o de tercera categoría? Yo, con el mayor de los respetos, insisto, ojalá que nos pusiéramos mucho más rápido todavía, porque aquí estamos hablando del bien más preciado y más necesario que requiere el ser humano, que es el agua. El agua es vida. Muchas gracias, director, que esté muy bien. Gracias, presidente. Pero se parece que la diputada, diputada Cordero. Quiero decir algo muy breve, y también con mucho respeto a usted, diputado Venegas, ¿no es su apellido, perdón? Así es. Sí, no le sé su nombre de pila, discúlpeme. Es que yo tengo la sensación, los psiquiatras tenemos sensaciones extrasensoriales de repente, que estamos echándole, yo no, pero usted, señor presidente, de alguna manera presionando a Don Milo, y Don Milo es funcionario de un hospital, de un país que yo lo describo en el Curel tipo Salmón con el síndrome del maestro Chambón, un país a medias. Nosotros, para que ustedes sepan, tenemos menos camas psiquiátricas que Haití, que es, ¿cómo se llama?, una nación, tiene un nombre sofisticado. Entonces, a mí me da pena que le carguemos la mata a Don Milo, pues son décadas y décadas y décadas. Hemos tenido la ironía que en el gobierno anterior tuvimos un ministro de Agricultura que era dueño de aguas. Yo he sido testigo en las vacaciones de este verano cómo botaban el agua en San Fernando regando árboles de manzana. Entonces, yo creo que yo les decía a los chicos que me están acompañando aquí, ¿dónde están los militares? ¿Dónde están los marinos con sus camiones que puedan llevarle agua a la gente ahí de San Esteban, de San Felipe, Los Andes, que son parte de la quinta región? ¿Dónde hay una cadena de solidaridad? Las personas que sufren el peor de los horrores, que es no tener agua para beber. Entonces, yo quería decirle eso al presidente. A lo mejor vamos a tener, yo vengo llegando a esta comisión, no es mi experticia el agua, excepto que todos sabemos que el cuerpo nuestro es 70% de agua, esa es mi relación con la comisión, pero yo creo que no se ha tomado conciencia de la tragedia que hay en localidades rurales y la vida de nuestros compatriotas. Entonces, buscar un chivo expiatorio me parece inoficioso e inútil,
yo creo que usted como presidente, diputado Venegas, tiene el sartén por el mango para presionar no solamente a los organismos con el título de expertos en agua, sino que a todo lo que sea necesario en este gobierno. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Diputada, tiene la palabra también. ¿Después de Don Milo o quiere para que despidamos a Don Milo? Ah, ya. Entonces, Don Milo, en todo caso no hay ningún interés. Usted tiene que entender que nosotros somos representantes del pueblo, como si el pueblo estuviera reclamando y nosotros no somos más que la voz, la aspiración del pueblo. Diputado Pino tiene la palabra. Se puso... Gracias, presidente. Tanta poesía en sus palabras me emociona. Presidente, por su intermedio, hacerle una consulta a nuestra secretaria. ¿Es posible que podamos oficiarle al Ejecutivo, por medio de esta comisión, para que ellos puedan agilizar los proyectos que mencionó el presidente, el de desalación de agua de mar, ¿cierto? Y el otro del reglamento de... el que conversamos recién. Aguas grises. Ese mismo, presidente, el reglamento de aguas grises, que el Ministerio de Salud creo que lo tiene ahí también, tiene harto que ver en eso. Entonces, ¿es posible eso? Sí, me asesora aquí la secretaria y sí. Ya, estimado, ¿le va a hacer la pregunta al director? Ah, ya, bueno, pero para despedir a no para despedir, sino que para darle la despedida, para despedirnos. Don Mila, bueno, que tenga una muy buen día. Muchas gracias por sus atenciones y insisto, nosotros no es que queremos generarle ni sabemos que esto es una complicación que se arrastra hace mucho tiempo, pero eso no obsta de que nosotros podamos exigir que se apure un poco más porque estamos hablando de una necesidad apremiante. Que esté muy bien, don Milo, muchas gracias. Gracias por la invitación, presidente. Adiós a todos. Diputada, tiene la palabra. En relación a cómo agilizar los procesos, y me parece muy bien lo que plantea el diputado Pino, en el sentido de pedir informes de cómo, o pedir que se apure eso, pero yo en relación a lo mismo, a poder hacer también una comparación de alguna manera también en el uso de los recursos, que también es un antecedente para poder optimizar el uso de los sistemas definitivos. Yo lo que sugiero, no recuerdo si se pidió en otra sesión, pero yo pido que se oficie al Ministerio del Interior, a la Subsecretaría del Interior, que nos diga cuántos recursos se gasta en camiones aljibe, porque eso no es menor al tener ese costo que se va gastando, porque es un gasto, no es inversión, y esa para hacer el contrapunto con la cantidad de recursos que son para inversión en donde se va a dar la solución definitiva. Entonces a mí me importa, porque en mi región a lo menos, tener esa información, cuánto se gasta por año, es decir, el año que pasó, 2021 y 2020, y lo que va hasta la fecha, y qué cantidad de habitantes son los que se están cubriendo con esa. Yo tengo la cifra, pero quiero corroborar si es la misma y si ha aumentado, porque precisamente va a poder ver cómo va aumentando, porque así como la petición de camión aljibe, usted sabe que va aumentando por familias que requieren y porque también está aumentando la frecuencia, porque se le está disminuyendo la frecuencia de aljibe. Entonces, eso me interesa que se conozca y que tengamos esa cifra, lo menos de mi región. Si el resto de los diputados piden de sus regiones, me parece perfecto, porque así tenemos el contexto nacional de cuánto se requiere. Cuánto se usa en gasto, insisto, gasto fiscal, una medida de emergencia que ya todos sabemos no es de emergencia, ya se instaló como algo definitivo. Gracias, presidente, por su intermedio, la señora secretaria. Muchas gracias a usted, diputada. Yo solo para rellenar lo que dice usted, sí, espere, es que quiero rellenar un poco porque yo le encuentro toda la razón, estimada diputada, y yo ampliaría efectivamente no solo, sino que a todo Chile, porque lamentablemente... Y quiero ser responsable con lo que voy a decir, pero también a todos los que están en la pantalla, yo creo que muchas veces se pudiera estar transformando en tan buen negocio el camión aljibe que al final no estamos resolviendo el tema de fondo. Y nuestro interés es también fiscalizar no solo a través de la interpelación o a través de los métodos que establece, sino que a través también de este tipo de instancias. Así que acojo, pero absolutamente su iniciativa. Así que lo acordamos, diputado. ¿Hay alguien que esté en contra como para que podamos tomar un acuerdo? Entonces, acordado. Bueno, ofrezco la palabra por última vez.
Hoy día está muy participativa la diputada, tiene la palabra de nuevo. Presidente, esto es un tema que así lo conversamos en el pasillo, incluso con el presidente. Yo quería plantear que esta comisión es súper importante para mi modo de ver, y yo creo, sin desmerecer lo que está en virtual, porque igual están conectados, pero vemos que no están todos, y yo me pasó, me conecté en el auto, y la verdad es que uno no puede concentrarse en el auto porque va manejando y no puede ir poniendo atención a lo que se está hablando y no puede opinar tampoco. Entonces, a mí me parece, y yo pido que insistamos en la posibilidad de cambiar el horario, porque así, mira, aquí en la mesa vemos ¿cuántos? 5, 4 presenciales hoy día, y los que están virtual hay 2. Entonces, creo que es súper importante que se pueda tener más conversación, más aportes acá en la mesa, siempre es mejor, y con lo que haya a lo menos la mitad más uno acá, y eso se va a facilitar en la medida en que la comisión también, nosotros mismos nos vamos motivando, si es que hay más. No me gustaría que esta comisión se entienda que siempre es como la última y que van poquito, y por lo tanto no hay mucho tema como de fondo, ¿te fijas? Entonces, no sé, es un planteamiento así como más administrativo. Yo voy a hacer los esfuerzos desde mi sector, pero entiendo que no son de mi sector donde está el que se opuso en algún minuto. Quizás hoy día eso se puede reponer y podemos llegar a, más allá de mi interés para poder viajar y todo, porque eso de hecho estoy acá y ya me quedo y me voy mañana, porque entiendo que esto es una responsabilidad que asumí, pero más allá de eso me interesa por el desarrollo de la sesión, de que haya verdadera integración, digamos, y participación de la mayoría, a lo menos permanentemente, y no estar así como cambiando, pues, reemplazándonos y llegando de a poco y parándonos. Creo que no hace bien a la comisión, y no quiero ser yo la que tengo aquí juicio moral de que soy la más responsable, ni mucho menos, sino que solo estoy constatando aquí una realidad. Muchas gracias, presidente. Bueno, yo también estoy completamente de acuerdo, creo que es muy importante. Hay que tratar de seguir explorando. Yo creo que una abertura, por ejemplo, no sé, el día lunes, por ejemplo, no podemos venir un poco más temprano, no sé. Diputado Pino, tiene la palabra, por última vez, porque vamos a cerrar. Sí, presidente, no, es un poquito para complementar la información. Quien se ha opuesto a nuestro cambio horario fue el comité del Partido Humanista, ya por si acaso. Solamente ella se opuso, así que hay que hacerle cariño, yo creo. Yo voy a tratar de hablar con ella. Ya, sería como lo único, ya, pero no solamente con nuestra comisión, también con otras, por si acaso. No es como un tema con nosotros tampoco, sino que se solicitaron varios cambios y en eso se manifestó que no fue unánime, entonces lamentablemente no fue aprobado. Aquí hay que ver cuánto pesa cada cual dentro de su propia bancada. Yo exigí este tema y me dijeron al tiro que sí. Yo también lo exigí, no hay problema. El jefe dijo que sí al tiro. Sí, bueno, sí sé. Bueno, yo creo que hay que seguir insistiendo, porque de verdad, el otro día estuvimos con la ministra de Medio Ambiente y ya estábamos presencialmente tres. Entonces, bueno, y creo que se dan mejores conversaciones, en fin. Bueno, estimados diputados. Sí, solicitémoslo de nuevo. ¿En la misma propuesta de la parte de la mañana? 8:30 era. También, sí. Sí, martes 8:30. Está bueno. Perdón, me gustaría escuchar la propuesta del señor Pino. Sería el martes a las 8:30 de la mañana, sesión de 8:30 a 10 para 10. Presencial. Presencial. Sí, presencial. Ya, estimadas diputadas y diputades, por haberse cumplido con el objeto de la sesión, esta se levanta.